La Procuraduría, la Procuradora actual, insistió, el gobierno de Iván Duque insiste en darle poderes a la Procuraduría General de la Nación para destituir a alcaldes y personas elegidas popularmente. Y no solamente destituirlos, investigarlos, lo que muchos hemos dicho y creído que se convertiría prácticamente la Procuraduría en una policía política. Para hablar del tema en este momento estamos con uno de los abogados del senador Gustavo Petro, el abogado Luis Parra, quien lo ha acompañado en todo este proceso y en otros, quien está dando la noticia en este momento. Querido Lucho Parra, con las buenas tardes aquí en el Tercer Canal. Adelante y explícanos en qué consiste esta admisión de tutela por parte del Consejo de Estado. Muy buenas tardes, muy buenos días todavía, Holman, para todos los televidentes y para todas las colombianas y los colombianos que siguen este importante medio de comunicación que se pone al servicio de la democracia. Bueno, el Consejo de Estado acaba de admitir una tutela interpuesta por el senador Gustavo Petro, en la cual se le solicita al presidente de la República que no sancione la ley aprobada por el Congreso de reforma a la Procuraduría General de la Nación, en atención en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en la sentencia del pasado 8 de julio de 2020, en el caso Petro versus Colombia, por la sanción arbitraria que impuso en su momento el ex procurador y hoy embajador ante las Naciones, ante la Organización de los Estados Americanos, Alejandro Ordóñez, le ordena al Estado colombiano que ningún órgano administrativo, bien sea de carácter disciplinario o de carácter fiscal, puede imponer sanciones administrativas que inhabiliten y que cercenen los derechos políticos tanto de los colombianos como de los elegidos popularmente. Esa tutela busca precisamente que haya cumplimiento de esa sentencia. Lo que demuestra claramente es que el Estado colombiano, en cabeza de Iván Duque y su concentración de poder de los órganos de control, en el caso particular de la Procuraduría General de la Nación, persisten en mantener unas competencias de policía política, es decir, de perseguir a los adversarios políticos mediante la instrumentalización del derecho. Eso es lo que se conoce hoy en el mundo como el lawfare, es decir, la guerra jurídica contra los demócratas, que es una tendencia que viene cogiendo una gran fuerza en América Latina. Es el caso de Lula, de Dilma Rousseff, de Correa en el Ecuador. Y en Colombia particularmente esa guerra jurídica la desataron el régimen y el uribismo en Colombia desde el año 2012, cuando Petro accedió o fue elegido a la alcaldía de Bogotá. Y hoy pretenden por esa vía y esa reforma buscar inhabilitar a Gustavo Petro en su justa aspiración a la presidencia de la República, que como lo ha señalado en reiteradas oportunidades, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una decisión totalmente arbitraria, ilegal, ilegítima e ilícita. Eso es en síntesis la tutela. Estamos en este momento de la tarde hablando con el abogado del senador Gustavo Petro, Luis Parra, explicándonos la noticia, la admisión de tutela que acaba de hacer el Consejo de Estado a favor de los derechos políticos, civiles del senador Gustavo Petro y advirtiéndole a la nación, a los demócratas y advirtiéndole al gobierno de Iván Duque que esa reforma a la Procuraduría va en contravía de lo firmado y de lo pactado como Estado colombiano en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Luis, doctor Parra, ¿qué sigue en este momento? Ya ha sido admitida por parte del Consejo de Estado, habrá unos días, 10 días si no me equivoco, ¿qué tienen que responder? ¿Qué va a pasar ahora? Adelante. Bueno, la tutela, el magistrado del Consejo de Estado, el doctor
William Giraldo, ha ordenado notificar a los terceros, en este caso a la Procuraduría y al Ministerio de Justicia, que fueron quienes presentaron el proyecto de ley ante el Congreso de la República, iniciativa del gobierno, ¿sí? Para que se pronuncien y contesten la tutela, ¿sí? Obviamente, una vez contestada la tutela, el magistrado decidirá en derecho como corresponde y esperamos un resultado favorable en tanto la Corte Interamericana, la sentencia de la Corte Interamericana del 8 de julio del año pasado y toda la Convención Americana en materia del respeto de los derechos humanos, tanto derechos políticos, a su vez que toda la jurisprudencia misma de la Corte Interamericana son de obligatorio cumplimiento para Colombia. Y en esa convención, como usted bien lo ha señalado, Holman, solamente se pueden inhabilitar, restringir derechos políticos mediante exclusivamente mediante sentencia de juez penal, sentencia ejecutoriada, es decir, en firme, ¿sí? Que haya hecho tránsito a cosa juzgada. Y aquí, desde hace 100 años, la Procuraduría, 103 años más exactamente, la Procuraduría ha sido utilizada por los gobiernos de turno como un instrumento de violencia política, en tanto se cercenan los derechos de los ciudadanos y de sus adversarios políticos. Ese es el régimen que queremos que en un gobierno futuro democrático, como puede representar el gobierno del Pacto Histórico, nos siga ocurriendo en la nación y todos los colombianos y las colombianas podamos ejercer nuestros derechos, nuestro derecho a controvertir, a disentir del gobierno de turno sin sentirnos perseguidos y mucho menos encarcelados o torturados o desaparecidos, como ha ocurrido. Doctor Parra, también es inevitable preguntarle, siendo usted también una de las personas cercanas a la construcción del pacto histórico por parte de la Colombia humana, se ha producido un comunicado del pacto histórico en las últimas horas rechazando esa actitud antidemocrática, muy ligada a un comportamiento, digo yo, fascista de la alcaldesa Claudia López, al señalar, estigmatizar sin pruebas a la Colombia humana, a sus líderes y ponerlos en riesgo. Pero sobre todo, y yo creo que ese es el ánimo de la alcaldesa Claudia López, que pierde los papeles como alcaldesa y se convierte y pasa a ser politiquería en este momento. Al hacer estos señalamientos con el ánimo de atravesarse al pacto histórico, con el ánimo de minar la figura política de Gustavo Petro. Usted como abogado que ha librado varias batallas, ¿usted no considera, doctor Parra, que aquí hay una intromisión en política que le está prohibida a la alcaldesa Claudia López con estas declaraciones y señalamientos que ha hecho en las últimas horas? Indudablemente, pero lo que sí quisiera señalarle al país y en general a todas las colombianas y colombianos es lo siguiente. En Colombia, el gatillo no solamente lo aprietan quienes ejecutan el sicariato, el asesinato, los magnicidios. El gatillo tiene unos determinadores detrás de eso. Y yo quiero traer y recordarle a la alcaldesa Claudia López, ¿sí? Que hay que ser absolutamente, tener sínderesis y ser muy prudente en el ejercicio del poder, en el ejercicio del gobierno. Esto me trae a mí a la mente la época nefasta de los años 90, especialmente años 89, 88, 89 y 90, en la época de los grandes magnicidios. Los determinadores de esos crímenes en muchas ocasiones fueron personas que, teniendo investidura gubernamental, ¿sí? por su lengua larga, por sus señalamientos perversos, ¿sí? permitieron o procuraron más bien que otros apretaran el gatillo. Y esto me recuerda a Carlos Lemon Simmons en el Congreso de la República, señalando a Bernardo Jaramillo, entonces candidato de la Unión Patriótica, como un miembro activo en ese momento de las guerrillas de las FARC, ¿sí?
días posteriores fue asesinado vilmente en el aeropuerto. ¿Sí? El país está cundido de estos ejemplos. Y ese es el llamado que yo quisiera hacerle a la alcaldesa. El ejercicio del gobierno consiste precisamente en resolver en el marco de la Constitución y de la ley los conflictos y no buscar en señalamientos a movimientos políticos alternativos el origen de los problemas. El origen de los problemas está en la desigualdad, en la injusticia social que ha imperado en este régimen republicano por más de 200 años. Ahí está el origen del problema. Y corresponde a los gobernantes resolver los problemas en el marco de la Constitución y de la ley, y no esconder su incapacidad señalando a miembros de movimientos políticos. Lo más peligroso que ha existido en Colombia es cuando se ejerce el poder y se señala al contrario. Ahí, en un país que ha utilizado la violencia como un instrumento de la política, históricamente en la vida republicana, aparecen los gatilleros. Ese es lo más peligroso que está ocurriendo, ¿sí? Además de ser antidemocrático y absolutamente irresponsable. Claro que a la alcaldesa le caben responsabilidades disciplinarias. Ahí sí, responsabilidades disciplinarias, responsabilidades penales por todas las actuaciones omisivas en el manejo de la protesta social en Bogotá frente a los jóvenes y frente a las mujeres, ¿sí? Lo más perverso que hay en un Estado es cuando sus gobernantes se desbordan del poder. El autoritarismo, cuando siente miedo, utiliza el terror, ¿sí? Y esto me recuerda un poco a Guillermo Ferrero, el famoso sociólogo de los principios del siglo XX en Italia, que decía que un fantasma recorre a Europa de norte a sur y de oriente a occidente, y ese es el fantasma del fascismo. Cuando el poder siente miedo porque es arbitrario, utiliza el terror. Muy bien. Esto es lo que se ocurre en Colombia, un fantasma de norte y de oriente a occidente, y ese es el fantasma del fascismo.